¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de Starfield en Xbox Series X. No sé por qué de repente esta morra está más morenaza. No sé por qué esta morra está más morenaza de lo normal, como que se bugueó un poquito lo de las sombras en esta parte del juego, pero bueno. En el anterior episodio nos habíamos quedado al principio del episodio hablando con varios personajes ahí en la... ¿Cómo se llama? En la logia, en esta base de la constelación. Estuvimos hablando con el señor Mateo, también hablamos con el señor Sam y por último en la misma logia hablamos con Barrett. Después de eso nos fuimos a hacer una misión en la que básicamente teníamos que ir a comprar un artefacto en un lugar llamado Neón con el CEO de Constelación, que otra vez se me olvidó su nombre. Nos fuimos a esa zona, al subirnos a nuestra nave hablamos con la hijita de Sam Coe, que se llama Sarah Coe, nos habló de libros y libros y más libros. Después de eso nos dirigimos ahora sí al sistema solar o como sé que se llaman esas cosas de la zona donde está Neón. Llegamos a esa zona, incluso el Sam Coe nos dijo que nos empezó a hablar ahí cuando aterrizamos en Neón. Y por último llegamos, bueno, no por último, pero en esa parte específica ahí como la mitad del episodio, llegamos a los cuarteles generales de Lund, que es esta otra organización, o podríamos decir compañía que crea naves espaciales, del señor este CEO, que otra vez no recuerdo su nombre. Y por último exploramos un poquito Neón y hicimos una misión secundaria que nos encontramos llamada Maratón Benéfico con un doctor morenazo por ahí que nos encontramos y nos pidió ayuda básicamente de contrabandear cosas. Todavía sigo un poquito preocupado de que nos chinguen cuando llegamos contrabando. Llegamos aquí con una señorita que se llamaba Abby Edding y pues íbamos de pasadita, pero dije en el anterior episodio que teníamos que hablar con esta señora de aquí. Welcome to the clinic. I'm Dr. Darvish, Chief of Medicine. Is there something I can do for you? Solo estoy echando un vistazo. Estas son instalaciones médicas. I thought perhaps the name gave it away. This is one of the preeminent medical care centers in the Settle systems. Okay. We take our work very seriously. Then I suggest you seek out one of the many other facilities available to walk-ins. I'm afraid we don't often deal with minor cases. We have a particular focus on astrovirology here. So the patients we take on tend to have unusual cases that require long-term care, and sometimes require unorthodox or experimental treatments. We have an excellent track record that speaks for itself, but it doesn't leave room for much else. Bueno, If está you bien. absolutely require medical supplies, speak to Dr. Salvato. We have very limited resources I would consider extra, and he would be the one to distribute them. Me gustaría ayudaros con la investigación. Has mencionado la astrovirología, ¿qué es? There are hundreds, if not thousands, of new worlds that humanity has set foot on. While many don't host some sort of life, there are more than enough that do. Any one of those worlds could be inhabited by all manner of pathogens, things we've never seen and have no idea how to treat. Someone has to try and stay ahead of what could be a very deadly curve. Here at the clinic, we do our best. No se me había ocurrido, pero si es una humanidad que es intergaláctica y se está suponiendo que hay vidas alrededor de muchos planetas no explorados, entonces cuando tú eres el primero en llegar ahí, si de alguna manera esa vida de esa zona es compatible con tu, no sé, cuerpo biológico y la manera en la que se desarrolló tu cuerpo biológico en la Tierra, estaría interesante cómo interactuarían, ¿no? O sea, porque muchos de los virus como que encajan en... No sé cómo se llaman esas cosas, la verdad no sé mucho de eso. Pero como que encajan en las células que tenemos. No sé si en las células o en algunas otras cosas pues de nuestro cuerpo. Y pues por eso se empiezan como a redistribuir en las células, en alguna parte de la célula. Y usan las células como fábrica para hacerse más virus. Y así es como se propagan por todo el cuerpo algunos de los virus. You were saying? Estoy hablando, señorita, espéreme. Entonces, ¿qué pasaría en un ambiente en el que este virus, si es que se puede llamar virus, que es no sé, en planetas completamente diferentes al que la humanidad se desarrolló con todos los otros animales? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Serían compatibles o simplemente serían completamente incompatibles porque son como hechos desde una base diferente? O sea, incluso, no sé, la vida en la Tierra está basada en bueno, en agua y creo que también era como el carbono, otra vez hablando desde mucho desconocimiento, pero tengo entendido que está como basado en el carbono, pero que se podría haber otro tipo de vida que esté basado en otro de estos elementos. Entonces, si esto cambia la estructura de una manera fundamental,
I do have a facility ¿Habría to pinches run. virus, güey? O sea, estaría cabrón, güey. No sé de qué estoy hablando, o sea, porque la neta desconozco completamente esto y si hay algún güey que sepa de esto mientras estoy hablando, voy a decir, este güey que sabe pinche ignorante. Pero bueno, se me hace interesante pensarlo así a grandes rasgos desde mi ignorancia. Parece un trabajo peligroso, espero que os paguen bien por lo que hacéis. Me alegra llevar casco. And none of us are in this for the credits. We are on the absolute edge of modern medicine, and we are dedicated to helping people no one else can. Either of those is reason enough for any of us to be here and do what we do. Me gustaría ayudaros con la investigación. ¿Eres quien manda aquí? I am, yes. I took over from Dr. Eswaran when he retired 9 years ago. While the clinic does occasionally take on research projects that have their own chain of command, I am ultimately responsible for the entire facility. Nice. ¿En qué tipo de proyectos de investigación trabajáis? ¿Nunca ha habido un accidente? I'm afraid that information is confidential and restricted to our corporate partners funding the projects. Está bien, pues. The clinic has occasionally been faced with unique situations that might be considered hazardous in other facilities, but no, nothing that could not be contained and dealt with. Nice. Certainly. A ver, no quiero decirle esto. Would you now? Well, I suppose we could always use additional research specimens. The more data we have about what's out there in the settled systems, the faster we can diagnose novel illnesses. In theory, at least. I suppose we could consider you an independent contractor of sorts. There are naturally occurring antimicrobials in both alien flora and fauna that we can learn from. If you can provide some additional samples, there are credits in it for you. Ok, no lo haré, pero estuvo interesante hablar. Oh, ya traemos cosas. Tengo los antimicrobianos que me pediste. So you do. Thank you. This will directly aid our research. Ok. Eso fue todo. The samples you gathered will be put... All right, then. Bueno. Ok, pues ahora sí vámonos. Vasquito, ¿cómo estás? Hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. No he dormido en un chingo, Vasco. Maldición. ¿Qué viene? De hecho, estaba pensando en grabar 2 capítulos esta vez. Pero dije, no, voy a grabar uno para dormir más. Porque sí, la última semana, güey, me la aventé durmiendo como 6 horas y media y ya, no es sano eso. A ver. Ahora tenemos que ir, vuelve con Joseph. Ay, a ver si no nos chingan con el contrabandeo, güey. ¿Cómo que aterrizar? No entiendo, se supone que estábamos en otro pinche sistema solar, ¿no? O bueno, sistema planetario, como sea que se llamen. ¿No tenemos que viajar al otro para aterrizar? Cabrón. Ok, me sirve. Y así no nos analizan en el checkpoint ese de contrabandeo. Y nos la dejan caer. No sé por qué me da flojera empezar a jugar este juego. Así cada vez que voy a grabar un capítulo. Pero después lo empiezo a jugar y ando bien divertido, güey. O sea, no me aburro. A menos que tenga mucho sueño, ahí sí me da la madre. Pero ahorita que no tengo sueño. Porque para mí hoy es lunes. Como que ando descansado del sábado y el domingo. Bueno, a ver, vamos con el jovenazo que nos pidió ayuda. ¿Qué tal, carnal? Te traigo buenas nuevas. ¿Así me recibes? ¿En serio? Después de las noticias que te traigo, carnal, ¿me dices que me veo fuchi? Tengo tus ministros. Ahí está, carnal. Great. Thank you for all of your help. You really came through for me here. Things could have been bad if you hadn't come along. Here, take this. You've earned it. Quédatelo, carnal. Vale, pues, bueno. Ok, ya tenemos para subir de nivelito. ¿Qué es esto? Astronauta. Llega al nivel 10.
Ay, ya no me acuerdo lo que leí aquí. O sea, me acuerdo que leí estas cosas hace tiempo. Pero ya no me acuerdo. Desbloquea los ataques sin armas, infligen. Los uso, tienes un 10% más. No está mal. Añade un medidor de sigilo. A ver, ¿y cuántas tenemos? 3 puntos de habilidades, ok. Añade un medidor de sigilo. No me interesa. Salud máxima. Ok. Está bien, me gusta, me gusta. Dicen que esto del robo está bien chetado. No sé si incluso ya lo parcharon. Como que puedes robar mucho sin que se dieran cuenta. Pero bueno, como somos buenos ciudadanos, no lo vamos a hacer. Como botiquines o sustancias estupefacientes al registrar contenedores. Fíjate que no está mal ese, ¿eh? Ah, pero no lo puedo desbloquear, ¿por qué? Supera el desafío de rango anterior para... ¿Eh? ¿Cuál es el desafío? Saquea 75. Ok. Persuasión. Aumenta el 10% de la probabilidad. Puedes elaborar especialidades de comida. No sé ni cómo cocinar, carnal. Compra por un 5% menos y vende por... Bueno. Las armas cuerpo a cuerpo infligen un 25% más de daño. No. Las armas balísticas infligen... Balística es de balitas, ¿no? 10 más de daño, pistolitas, escopetitas. Pues este sí lo uso bastante, ¿eh? Las bajas con escopetas otorgan una pequeña probabilidad de aturdir enemigos adicionales durante un tiempo limitado. No estaría mal, pero quiero leer esto acá. Añade... la manera tiene acceso... Ok. Añade un nivel de acercamiento opcional al escaneo. Ni uso eso. Se reduce un 10% los recursos necesarios para fabricar objetos. Tampoco lo uso. Los botiquines equipos para traumatismo, kits, emergencia, restablecen. Esto me va a funcionar bastante. Este restablece más. ¿Y qué dice? Usa objetos curativos tras sufrir heridas. Bueno. Geología. Consigue más recursos inorgánicos comunes y poco comunes de objetos de la superficie. Desbloquea. Invierte 2 puntos más en ciencia. Aumenta el alcance de saltos gravitacionales. Ni me he dado cuenta de eso, güey. No sé ni qué pedo. Las armas de energía de la nave infligen un 10% más de daño y el costo aumenta. Ahora puedes utilizar eso. Gastas menos combustible al usar. Pues no estaría mal, pero yo creo que con la base... Bueno, échamelo. Ándale pues, Misión. Ahora puedes utilizar propulsores... Bueno, ya nos acabamos todos los puntos esos. ¿Cómo estás, Sarita? Ah, ya no estás extra morena, ¿verdad? Vámonos pues. Quién sabe por qué al principio del episodio se puso así. Le pegó mucho el solecito. ¿Qué pedo? ¿Por qué me miras así, güey? Can't talk right now. Sorry. Ando un poquito preocupada. A ver, misiones. Vuelta al curro. Rondando por la ciudad he oído que buscan empleados. Si quieres presentar mi candidatura tengo que buscar un kiosco. Güey, este juego va a ser infinito. No creo que juegue todas las misiones secundarias, definitivamente. Me voy a centrar mucho en las principales porque tengo otros juegos que también quiero jugar. Estoy jugando el Cyberpunk. Y nada más, esa madre está bien pinche grande y todavía ni siquiera llegó el DLC, que es lo nuevo para mí, que no he jugado. Y luego está Alan Wake 2, que ese no va a ser tan grande, pero aún así pues, es un juego relativamente grandecito. Entonces este casi ni lo puedo jugar. Pero bueno. Poder del más allá. A ver, ¿cambió el menú de misiones? Antes era diferente, ¿no? En un planeta hay una anomalía. Walter e Isa. Poder del más allá. Mi escáner detecta algunas distorsiones. Poder del más allá. Güey, ¿dónde está la misión de este lugar? En un planeta hay una anomalía considerable que encaja con las características de uno de los artefactos. Nosotros íbamos a comprar un artefacto. Ah, era esta. Ok. Investiga al vendedor. Nos habíamos quedado, ¿eh? Walter e Isa quieren que investigue el Astral Louge
y al vendedor. James Newill nos ha puesto en contacto con el vendedor. El Astral Louge se encuentra en la torre de comercio. A ver, vamos. Turururu. You lost? La verdad que a veces un poquito, pero pues uno hace lo que puede. Turururu. If you have a moment, say hello to my wife, Rosa. ¿Dónde está Rosa? Que me diga esta güey que me alburé. Poor James. He's been so out of sorts lately. Welcome to Newill's. Let me know if you need help with anything. Espero que estés bien, pareces muy cansada. Eso no me dice mucho sobre lo que vendéis aquí. Parece que soy yo quien debería echarte una mano a ti. ¿Qué clase de cosas vendéis aquí? We're a general goods store, so we carry all sorts of materials you can use to outfit yourself for galactic exploration. Oh my, do I? That's awful. I should be taking better care of my customers. You'll have to excuse me. With all the ruckus my husband's been making at the Merchant Alliance meetings, it's difficult to get any rest. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against Dietrich Sieghart, who he's angry at for paying off Neon security. Entonces, estás de parte de Sieghart. ¿Quién es ese güey? Ah, exactamente. He runs Sieghart's Outfitters. It's right outside the spaceport terminal. I suppose you could say he's our only real competition. If you ask me, he isn't such a terrible person. Please don't tell James I Lo said tienes that. aquí a tu derecha. O sea, ¿te está escuchando? ¿O es sordo? ¿Qué pedo? ¿Por qué iba Dietrich a untar a la seguridad de Neo? ¿Untar? For protection, I assume. They apparently target certain businesses with some type of safety assurance fee scheme. We've been spared that indignity so far, but it's absolutely disgraceful this kind of thing is happening. Madres, güey, me puse a pensar otras cosas y no leí, lo vuelvo a leer For rápido. protection, I assume. They apparently target certain businesses with some type of... We've been spared that indignity so far, but it's absolutely... Ah, pues sí, gente corrupta, pues. It's a little group James formed, with some of the other vendors on Neon. I'd call it more of a support group, because all they do is sit around and complain about how hard it is to run a business here. Entonces, estás de parte de... I'm not taking anyone's side. I just want all this infighting among Neon store owners to end. I think my husband has Dietrich all wrong. He's probably doing what he has to do to survive. Just, please don't tell James I said that. I don't want him to think his own wife is doubting him. No me importaría ayudar a tu marido a solucionar el problema. ¿Sabe James que no compartes su cruzada? ¿Cómo estás tan segura de que tu marido se equivoca? It's just a feeling that I have about Dietrich. I'm sure he's paying off Neon security because he has no choice. He can't afford to fight back like my husband expects. ¿Sabe James que no compartes su cruzada? I have no idea. Anytime the subject comes up, it turns into an argument. Frankly, he's so obsessed with this Dietrich situation, I don't think he's listening to me at all. No me importaría ayudar a tu marido a solucionar este problema. Oh no. I'd hate for you to get sucked into the whole silly affair. It would be so lovely to see my James happy again. He used to smile at me all the time, you know. Now all I see is worry on his face. A ver, ahorita le checamos la I carita. suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps you'd like to browse our store a bit before you do? ¿Qué opinión te merece? A ver, ¿qué opinión te merece? Güey, se me hace raro cómo hablan. Dietrich. Dietrich is actually quite a lovely man, though lately he's been under a lot of pressure, which has made him rather bitter. When we first opened our business here in Akuchi Market, he was actually very helpful. Offered us advice. Didn't treat us like competition at all. I'm sorry, I just don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. We all do what we have to do to survive in this wretched city. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all of Neon's problems.
I think he's wrong. Dependiendo, si te ajusta para pagarle, si uno así tienes profit, bueno. Pero si no está siendo profitable, si no está sacando feria después de tratar de pagarles, pues ahí sí está bien cabrón, ¿no? Yo creo que la solución sería irse de este lugar. Bueno, una de las soluciones plausibles que se me ocurren. ¿Podrías contarme cómo os conocisteis, tu marido y tú? Oh, he'll be so upset for me telling you this. But it's such a funny story. I can't resist. A ver. James and I used to work on the Chasm Bass line at Xenofresh. We didn't do any of the Aurora extraction, just dealt with the leftovers. I was a supervisor on the line, and when the alarm went up that it had been stopped, I investigated. I find James inside a storage vat, up to his shoulders in stinky fish guts and blind as a bat. The gut got in his eyes, you see. I had to walk him to the showers, strip his work clothes, and hose him down. When he saw me standing there, he turned bright red. After the shift ended, we La went out for a risilla. Terra Brew and talked. A year later, we were married. Better times. Better times. Ay, qué bonito. A ver qué tienes en la tiendita. Okay, here you are. El simulador de hablar con gente es este juego, güey. Oh, tienes munición. Pues no me vendría mal comprarte munición, ¿eh? Thank you for stopping by. A ver cómo andamos de munition. ¿Andamos potentes? Creo que sí andamos chidos. No mames, andamos bien potentes. Bueno, este no, pero creo que este estaba muy... Las balas eran difíciles de conseguir. Una disculpa, mi garganta sigue un poquito madreada. No, andamos bien potentes. Feel like making a purchase today? A ver, James, cuéntame cosas. Welcome to Newill's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Seahart, ¿qué es eso? Ya sabemos, pero hay que preguntarle. Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store off of Bayou Plaza. No lo recuerdo, carnal. Ya sabemos quién es Rosa. Una competencia sana es algo fundamental cuando se tiene un negocio. Vaya, me parece que detecto cierta competencia aquí. Parece que tienes un problema con el negocio de Sieghart. Well, normally I wouldn't go in for that sort of thing. But Sieghart's given me no choice. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. ¿Por qué no pagas tú también? Que mantengas salvo su negocio me parece buena idea. Que tú sepas no tiene otra opción. A lo mejor deberías centrarte en tus asuntos. ¿De qué clase de reuniones de comerciantes hablas? ¿Cómo mantienes tu negocio a salvo? By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. En México eso pasa mucho, ¿eh? Le llaman cobro de piso. Muy violento, por cierto, si no les das el dinero. ¿De qué clase de reuniones de comerciantes hablas? A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs. Que mantenga a salvo su negocio me parece buena idea. Yeah, sure. If all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Me gustaría comprar algo. ¿Toda la seguridad de Neon es corrupta?
I'd say the majority of the guards are rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look the other way. They have Neon completely under their control. The Freestar Collective's own security doesn't even maintain a presence here. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost, there wouldn't be a shred of justice in this entire city. F en el chat. Un momentito. Quiero poner una alarma. Que no quiero que se me olvide. Listo. ¿Qué historia te traes con Rosa? I arrived in Neon almost, 20 years ago? I had gotten a job at Xenofresh through a friend and started working on the loading docks. After a few years, they moved me up to Kazanbas processing, and that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. It wasn't long before we decided to quit Xenofresh, get married, and start our own business. We've been in love ever since. Muy bien. Iré a hablar con Sigurd, a ver si consigo que entre razón. ¿Has fijado hace poco una reunión con Walter Stroud? Vamos a ayudarles a estos güeyes para que se dejen de pelear. Oh, okay, yeah, that'd be extremely helpful. I honestly don't know what to say. No tienes por qué decir nada, no estaría mal que dieras las gracias. Está bien este. Fair enough. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Okay. Habla con Dietrich. Thanks for stopping by our shop. A ver, vamos con ese señor. Simulador de hablar con gente en el espacio. Security's got his eyes on security. Outfitters, o algo así decía. You wanna head to Euphorica after work tonight? No, I'm feeling a little Habla con Oka. I think I need a break. How about Mucha gente hablando, güey, muchas misiones. Let me know if you need anything, Welcome to Sighardt's Outfitters. Everything you need to explore the settled systems. If I don't have it, you don't need it. Eso parecen palabras mayores. No sé si me lo puedo permitir. Me llevo todos los artefactos que tengas. ¿Qué vendes aquí exactamente? The question should really be, what don't we sell? We carry a wide assortment of equipment perfectly suitable for stellar exploration and extraplanetary excursions. Best selection in Neon. Okay. An artifact? Are you making this up? Well, No. like I said, if I don't have it, you don't need it. But I have a lot of other things you need. I've spent years perfecting my business by polling customers, measuring sales, and carefully adjusting my inventory to cater to just about everyone. So take your time, look around, ask me questions. You won't be disappointed. Estás yendo demasiado fuerte. Empiezas a hablar como un vendedor de naves de segunda mano. Tienes una tienda bastante impresionante. Am I? Forgive me. I tend to forget how annoying that can be. I have a lot of overhead in this place, and just between you and me, I am up to my eyeballs in debt. Chales. This is a prime spot, right next to the spaceport terminal, but the bills and the rent here are astronomical. Bueno, las ubicaciones para los negocios no son baratas. Parece que alguien no ha hecho una planificación financiera. Estaba pensando eso, güey. Tienes una buena tienda, estarás ganando una fortuna. ¿Sueles ser tan abierto con tus clientes? Hasta aquí. You'd think that was the case, but I promise you, I budgeted for everything. Anyway, I don't want to bore you with the details of my business all day. You're here to shop. So why don't you help out a poor shopkeeper like myself and buy something? Déjame ver qué tienes en la tienda. A lo mejor tu tienda tendría más éxito fuera de Neón. James Newill se opone a que pagues la seguridad de Neón. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? I've been at this location for the last 8 years.
but I've had a business in Neon for almost 20. As soon as Ryujin broke ground on the tower, I knew the city would start swarming with people, so I went all in. I love this business. It's my life. I can't imagine doing anything else. Al menos lo disfrutas. A lo mejor tu tienda tendría más éxito fuera de Neon. Déjame ver qué tienes. Hay que hablarle a este güey. Yes, I'm aware of James's objections. That's partly why I don't go to the meetings. But if I don't pay Dexler, I'll lose my business. And what good would joining the Alliance do then? So, really, I don't have a choice here. If they want to fight Neon security, they can. But I need to protect my livelihood. ¿No podremos ayudarles a que la corrupción aquí en Neon desaparezca? ¿Qué opinas de la alianza de comerciantes? It's fine in theory, but this isn't New Atlantis. It's Neon. Corruption is an institution here. What can a single alliance do to stop what's built into the foundation? Qué triste. I don't want to seem like a defeatist, but frankly, it feels like a waste of time. Qué triste, güey. Parecen como los países tercermundistas llenos de corrupción. O sea, en el que yo vivo, por ejemplo, hay mucha corrupción, pero tampoco estamos tan madreados. O sea, sí estamos madreadones, pero no tanto. Pero me estoy pensando así como en África, donde ni siquiera hay gobiernos, así como hay golpes de estado de pinches grupos guerrilleros o no sé cómo se llaman. Y pues no hay gobierno, güey, ahí pues te la pelas. O el gobierno es un pinche dictaduría bien culera. No mames, güey, imagínate vivir en un lugar así. Es correcto, también me gustaría vivir en un lugar bien perrísimo, así en donde no hubiera casi nada de corrupción y fuera primer mundo y todos felices y la calidad de vida en general fuera chingona. Pero bueno, poco a poco. ¿Quién es Dexler? Owen Dexler is head of Neon security, but he is less concerned with crime than he is siphoning money from honest businesses. But it's not just him. All of Neon is corrupt. The only way to survive is to give in to their demands. ¿Y cómo le hará el Walter, creo que se llama, el CEO este de la compañía esta que crea naves? ¿Cómo le hará para pagar esa corrupción? ¿O le da igual como tiene tanta feria? Los comerciantes te admiran, necesitan que los lideres. No puede parecerte bien que Dexler se beneficie de tus ganancias. Newill dice que si la alianza se une, podéis enfrentaros a la seguridad de Neo. Hasta aquí. You think I'm okay with it? I would like nothing more than to run my business free of Dexler's thieving. But what power do we really have? If I don't pay Dexler, he'll make sure every gang in the city takes a piece of my stock. Así creo que deberías dejar de pagar. A ver. All right. Pues nomás tenemos una opción, ¿no? I have plenty of supplies for your next expedition in stock. Háblame del coste de la protección, déjame ver. A ver. We can, but I still don't see why I should join the Merchants Alliance when my business is at stake. Los comerciantes te admiran. A ver este. Easy for him to say. He doesn't have my debts. If I don't pay Dexler, I might lose my inventory. And if I lose my inventory, I'll lose my store. Ahora sí creo que deberías dejar de pagar. Ah, no sé, güey. O sea, es que en la vida real esta situación está muy cabrona. En el juego tal vez... no sé, güey. No lo quiero persuadir. No encontrarás una selección. Sí, o sea, es una cosa muy delicada. Porque si de verdad vienen y se lo chingan, güey, pues no mames, no le salió chido dejar de pagar eso, ¿no? Pero en el juego, o sea, en la vida real podría pasar eso, incluso podrían llegar y chingárselo. Pero en la vida... Pero como no es la vida real, es un juego, tal vez saldrían las cosas bien. Pero como no sé, mejor voy a ir a hablar con el otro güey primero. O incluso si lo dejamos, yo creo. Que ellos decidan por su cuenta.
¿Dónde estaba la tienda? Ah, aquí. We're fully stocked and ready to sell. ¿Has fijado hace cuántas veces has intentado hablar con Sigurd en persona? The first time I brought up the subject, we got into a huge argument. Sigurd said he had every intention of paying Neon security and that it was final. After that, I tried to speak to him a few times, but he's always been too busy to spend the time to sit down and have a decent conversation. It's obvious he has no intentions of talking to me anymore. I honestly don't know what I did to make him so angry with me. Watch your back out there. Está bien, vamos a intentar persuadirlo. Es un juego, no pasa nada. Pero en la vida real creo que no lo haría. O bueno, pues tal vez lo haría, pero de otra manera. No sé cómo planearlo, no nomás decirle: no le pagues, güey, pélate si vienen estos güeyes. Pélatela. No lo haría así, ¿verdad? Pero bueno. Hasta me cae bien el vato, güey. Se ve buen pedo. Buena persona, pues, para hablar un poquito más fino. A ver si le hacemos esto. A lo mejor tu tienda tendría más éxito fuera de Neon. My dear mother would have said the same thing. The fees here are quite expensive, and I'm barely making ends meet. But I've always been quite stubborn. It has not always been easy, but I've been at this location for 8 years, and I won't give up. My business is my pride and joy. You won't find another store like mine on Neon. So please, support my business with your patronage. You won't be disappointed. Sure. A ver, carnal, te voy a comprar una comidita. Ahí está, carnal. Come on in, please. Have a good look. We can. Easy for him to say. If I don't come back soon. A ver, ¿no le puedo decir la otra opción de que necesitan un líder? We can. ¿Dónde está? Really? I didn't know that. But I suppose they used to treat me with respect until I started paying the protection. But they have to understand. I could lose my business if I don't pay Dexler's fees. ¿Cómo le hacen los otros güeyes que ya no están pagando para que no se lo chingue el otro güey? If you don't see what you need, feel free to ask. A ver. We can. Easy for him to say. If I don't pay Dexler. Vamos a decirle. And why is that? Rosa dice que entiende por qué pagas a Dexler, pero también que eres un buen tipo y que los buenos tipos se plantan ante la corrupción. Rosa said that? I remember when her and James first started. They were very green. It was a different time. Okay, you've convinced me. I will stop paying Dexler his safety assurance fee. And tell the Newills I will come to the next meeting. Maybe I will even bring some beverages and snacks. You can't stand up to Neon security on an empty stomach. Ay, güey, me gustaría ayudarlos. Para que no les vaya mal. Hasta darle una feriecilla al vato para que, mira, toma, güey. Para que pagues tus deudas. Bien preocupado por unos pinches NPCs que ni siquiera existen. Y yo. Perdónenme. ¿Qué tal, carnal? Welcome to Newill's. Dietrich ha accedido a dejar de pagar. Well, I'll be. And all you had to do was talk to him? A veces con eso basta, me ha costado convencerle, pero ha cambiado de idea. Claro, deberías intentar ser menos combativo. I don't doubt it. Like trying to wipe the slime off a chasm bass. Oh, let it go, hun. If Sieghart says he's in, that's all that matters. Yeah, I guess you got a point. Thanks for your help on this. The Merchants Alliance is finally united. I don't know if we'll ever get a fair shake in the city, but it's a start. Ojalá les vaya bien, güey. Estoy preocupado por ellos, por el Sieghart más. I don't think they even knew what planet
just kids having fun, James. Don't kid yourself, Rosa. Aurora isn't fun. It's a poison, and it needs to be taken off the street. Vamos a ver a este güey, a ver si no se lo chingaron o algo. Kevin Anastas has run into Dime que sigues bien, güey. I have plenty of supplies for your next. Joining the Merchants Alliance was a great decision. I really feel like part of the Nice. Thanks for Eso es todo, mi Dietrich. Qué bueno que estés feliz y que no te estén chingando. Excelente. 10 de 10. ¿Qué es esto? ¿Gemido electrónico? ¿Cómo es eso, güey? Como de esos memes de, bueno, videos en donde te ponen gemidos cuando estás esperando como que pase algo y de repente te ponen gemidos a todo volumen mientras tu familia está ahí alrededor de ti. No es que me haya pasado. Just want to say again, I'm grateful for the help you gave, getting Dietrich to stop those payments. Nice. ¿Cómo las cosas entre Dietrich y tú? Much better, thanks for asking. I don't exactly know what you said to Dietrich, but he's certainly turned everything around. He's really stepped up and taken an active role in fighting Neon Security's corruption. He's even organizing the merchants' meetings with me. Best of all, I think we've become good friends, which is a rare thing to come across in this city, I can tell you that. Ay, güey, me tuve que mutear porque estaba a punto de toser. Tuve que tomar agüita. Pero qué bueno que ya salió todo bien entre tú y el otro dude. Que no me acuerdo su pronunciación de su nombre. Seagard o algo así. Ok, ahora sí a lo que venía, carnal. ¿Has fijado hace poco una reunión con Walter Stroud? No seas mamón, güey. ¿Tuve que te ayudé? Güey. Me saliste bien cabrón, perro. ¿Cómo puedes, güey? Te acabo de ayudar acá con un jalecito de corrupción. Así que no podías convencer a tu compatriota y me sales con esto. Digamos que sí. Mamoncito, mamoncito, me saliste. Cuéntame lo que quiero y te dejaré en paz. Te he hecho una pregunta, sé que tienes algo que ver con el vendedor. Ya has cobrado por conectar al vendedor con Walter, no te vamos a pagar por partida doble. Aquí hay cosas que se rompen solo con mirarlas. Sería una pena que les pasara algo bien culero. Pero pues este vato, güey, tuve que lo ayudamos, güey. Y todavía nos quiere cobrar. Chales. You're just annoying enough that this might work. Easy, friend. Not looking for trouble. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Ok. Pregunta por seguridad. Registra el cubículo de sueño del vendedor. Bueno, pues esto está mes próximo, parece ser. Así que vamos para allá. Llevamos 43 minutos de puro hablar. Vámonos. Pero aún así no estoy aburrido, entonces es lo que importa. Vaya. Épale, güey, ¿cómo spawneó ese briefcase o cómo se dice? Ese maletín en tu mano. Ajá. Déjeme pasar. Oh, y abajito está el mar, sí es cierto. Ay, güey. ¿Cómo entro yo? No tengo ganzúas. Como el meme del gatito. Yeah. I know this place stinks, but it's a living.
Épale, ¿ustedes son gemelos o qué pedo? Gemelos, indeed. Güey, necesito comprar ganzúas. Vamos a ver si este güey del Seaguard vende. O el otro güey también, ¿no? A ver. Seaguard. Ya viene otra vez, carnal. ¿Cómo va el negocio? Hello there. Let me know if you need. James and I have a few ideas about how to make the alliance stronger. Excelente. Absolutely. A ver, ganzúas. Supongo que en la G. Fibra. Maldición. Armas no. Bueno, vendo botiquines, eso me interesa. La musiquita. Como de película de África, mientras se ve de fondo ahí el caluroso desierto. Queso. Recursos. No mames, ¿dónde hay ganzúas? No. A ver, vamos con otro güey. Ah, güey, pinche. Vuelta para aquí, vuelta para allá. Me estoy mareando. People jump. Now, James? Dietrich's been great at the meetings. Upset. Wish he'd stop bringing those But dumplings. Administrator Bain Rosa likes them. while you were out. Of La course. sonrisilla. A ver, vende ganzúas, carnal. Dime que sí. ¡Ah! ¡A huevo, ganzúa! Digital. No sé si digital sea lo que buscamos, ¿eh? Vamos a ver. Y si no, pues F en el chat. Tell everyone you know Voy a tener about que our buscar store. una guía en donde comprar esas mamadas. Parece que esta entrada de acá es más rápida. What are you looking at? No estoy viendo nada. What are you looking at? ¿Y por qué me estás diciendo que what are you looking at? Ni siquiera te vi la cara. Ni siquiera sé de quién era esa voz, pero ya me prendí. A ver. Ah, huevo. Güey, pues no encaja en ninguna. Ah, ok. A ver, necesitamos que encajen. Creo que sí se puede. Creo que no está tan hard. Ah, huevo. Como que ahí más o menos la entiendo, más o menos. Ordenador, Starware. Güey, para hacer el futuro, la verdad, la UI de estas computadoras está puteada, ¿eh? Ahí nomás te voy diciendo. Correspondencia personal 1 para Musgrove. Quizás no lo sepas, pero hay cierto objeto de tu empleador. Hay cierto objeto que tu empleador tiene y que ha despertado el interés de otros. Sé que tienes un trabajo remunerado, pero ¿qué tiene de malo hablar de un poco?
Además, tengo información sobre tu carrera laboral que, en fin, a mí me gustaría conocer si fuera tú, tu colega. Para el viento, señor, no estoy de broma. No tardará en llegarte el aviso de despido. Tienes que pensar en tu futuro y en los escasos días que te quedan antes de que desactiven tus permisos de seguridad. Tu colega. Correspondencia personal 3 para el mismo señor. Como he hablado, tienes que mover ese objeto tan rápido como sea posible. Cuenta con que te están vigilando. Es solo cuestión de tiempo para que vayan a por ti. Tu colega. Ah, pues qué colegazo, ¿eh? Ok. Ahora vamos al otro punto. Llevamos 50 minutos. Vamos dándole 5 minutitos más. Y lo dejamos por aquí. ¿Cuál es la situación que vamos a checar? Pregunta por seguridad. Punchis, 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 punchis. Sara, ¿dónde estás? Vamos a bailar. Punchis, 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 punchis. Punchis, 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 punchis. Punchis, 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 punchis. Punchis, punchis. Ah, no me puedo subir encima de ella. Vámonos pues. Punchis, 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 punchis. A ver si estos sí bailan. Ya mira con eso. ¡Wow! ¡No! Güey, dime que puedo restaurar eso, por favor. ¿Qué hora es? Tengo fe. Ahora hay que... Déjame grabar. Yo pensaba que me agachaba como el cyberpunk, que me agacho con la palanca. No, güey, yo solamente quería bailar. Pero bueno, reiniciando el punto de control es como si no hubiera golpeado a nadie. Ok. Vamos para allá. Punchis, 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 punchis. Vamos ahora. Punchis, 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 punchis. No te atores, Sara. No te atores. Ay, me atoré yo también. Vamos pues, que nomás estoy perdiendo tiempo. Ya nomás quedan 2 minutos para que sean 55 minutos de video. Yo creo que incluso lo voy dejando por aquí antes de continuar con la misión. Pero antes de eso... Punchis, 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 punchis. ¡Wow! Punchis, 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 punchis. Punchis, 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 punchis. Punchis, punchis, punchis. Punchis, punchis, punchis. A ver. No, ya está medio sueñito. Punchis, punchis, punchis. ¡Es la caña! ¡Madre mía, tío! A ver, de aquí puede salir una miniatura. No empieces. Lo hacemos así. Que no empieces. ¿Dónde está? Como foto, efectivamente. A ver si lo hacemos desde acá, ¿sale mejor? Otra vez, güey, me quiero agachar con el que no es.
Modo foto. Campo de visión. ¿Podemos ponernos a bailar? La selfie. A ver. ¿Qué tal? El brinquillo está chido. Ok. Ah, mira. Que salga el Astral Louge ahí a la izquierda. Así. Y vamos a poner ocultar menú. Y esta va a ser la miniatura, definitivamente. Muy bien. Pues lo voy a ir dejando por aquí, jovenazos. En el siguiente episodio continuamos hablando con aquel señor que estaba por allá. Continuando con la misión principal. Así que muy bien, sin más que decir, me despido. ¿Qué tal, Sarita? Con el ya clásico. Adiósito.